¿Empezamos ya? Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos aquí para presentar el nuevo libro de Ángela Martín del Burgo. El mundo entero pasa por Marsella, es el segundo libro que publica en nuestra editorial. Yo soy Carlos Augusto, director de Estrella Negra, de la editorial Cuadernos del Laberinto. Y para la presentación contamos con la presencia de David Panadero, es el editor de la revista Prótesis, que es una referencia dentro del género negro en nuestro país. No voy a robarles más tiempo a los protagonistas. Muchísimas gracias a los dos por estar y a ustedes por acudir. Y les dejo con David. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Lo primero, les agradezco la asistencia porque sabemos que Madrid es una ciudad difícil, que hay muchas cosas que hacer antes que escuchar a escritores, que bastante hacéis con pagar por lo que leéis y leernos, y que además nos acompañéis. Es un privilegio. También doy las gracias a Carlos y Alicia por confiar en mí para esta aventura, para esta velada, y por abrir la posibilidad de esta amistad que vamos a continuar lo más seguro. Yo pienso que sí, eso es indispensable. Entonces, bueno, tengo ocasión de presentar a una autora a la que conocí cuando ella daba, digamos, sus primeros pasos dentro de la edición, la publicación en 2005, con un libro, digamos, más personal, posiblemente más autobiográfico, que era Ningún camino de rosas lleva a la alegría. Ningún camino de flores conduce a la gloria. Pero lo he dicho mal. Pero lo importante es que yo estuve en esa presentación y que tuve esa sensación que era una persona muy metódica, que era una persona muy perseverante. Ya entonces supe que era doctora en filología, profesora de lengua y literatura. Todos esos conocimientos cuajaban en la escritura. Y cuál es mi sorpresa al ver que 10 años después, bueno, pues 10 o 11 años después, azares del destino, me llevan a que yo presente una novela suya que además incide en la temática criminal. El mundo entero pasa por Marsella. Para mí ha sido una lectura, lo primero de todo, una lectura que he disfrutado mucho, porque hasta cierto punto yo pienso que Ángela Martín es una persona que escribe, digamos, a contracorriente. Pienso que estamos demasiado acostumbrados, y posiblemente estaréis de acuerdo conmigo, a que en los últimos 20-30 años, posiblemente en España, cada vez se escribe con más prisa para que los lectores lean más a prisa. Y sin embargo yo creo que Ángela Martín, siendo accesible, siendo clara, siendo muy directa en lo que escribe, invita a que leamos dejando cierto pozo en nosotros. Es decir, que escribe de una forma bastante reposada. A mí algo que me llama mucho la atención en las páginas de Ángela Martín es que, por hacer un símil con el cine, que tanto me gusta a mí el cine, digamos que en las páginas de Ángela Martín apenas hay espacio para la elipsis o para el montaje sincopado, apenas hay espacio para el plano detalle, porque todo se cuenta con generosidad y todo se cuenta con distancia. Y esa generosidad, esa distancia es algo que yo pienso que en general, no me pongo catastrofista, pero en general es algo que se está perdiendo en la narrativa actual, porque nos obsesionamos con los detalles, con el impacto, con el golpe de efecto, y perdemos ese punto de vista. ¿Qué vais a encontrar cuando leáis El mundo entero pasa por Marsella? Pues la historia de un adolescente que se llama André, que por factores de un ambiente que no le es propicio, es decir, no tiene el mejor ambiente posible, es una persona muy inteligente, muy sensible, lee a Dostoyevsky, a Galdós, a los grandes clásicos del 19, pero su ambiente no es propicio. Su madre es alcohólica, está separada, su madre está enferma, tiene que cargar con la mala salud de su madre y acaba cayendo en la solución fácil del delito. Pero no un delito inconsciente, pienso, o un delito indolente, sino un delito que le va pasando factura, porque como es una persona inteligente, empatiza perfectamente con aquellas personas que son víctimas de su provecho, por así decir. Entonces, bueno, solo apuntaría un par de curiosidades más antes de dar paso a Ángela. La primera es que el policía de la brigada, el que encabeza la brigada, que tiene que dar caza a este ladrón que está ya revolviendo la zona entre móviles, cajeros automáticos, etcétera, etcétera, y cobrándose alguna víctima, más bien por error. El líder de la brigada se llama Adrien, el protagonista se llama André. Eso me hace pensar que de alguna manera podría haber un paralelismo, son acrónimo uno del otro. Con las mismas letras con las que se escribe el nombre del delincuente, se escribe el nombre del policía. Es algo que ella seguramente lo va a saber explicar mejor que yo. Y también, en último detalle, yo diría que me gusta la forma de retratar los problemas, porque Ángela Martín habla de situaciones muy complicadas,
yo os digo que yo particularmente me gusta la novela negra porque no me gustan las soluciones fáciles. Si me gustaran las soluciones fáciles, vería películas de Charles Bronson. O sea, con un calcetín lleno de clavos se arregla todo. Pero me gusta la novela negra porque da pie a reflexiones. Y Ángela Martín es una persona que pienso que es delicada porque, digamos, como un pintor impresionista, a base de pequeños detalles, detalles del ambiente, detalles de la persona, va dibujando a los personajes dejando que el lector se haga una composición del lugar y saque una última conclusión, pero no creo que tampoco nos imponga una visión muy clara del personaje, ni de que sus problemas vienen mecánicamente de causa-efecto, como le pasó esto, hace lo otro. Tenemos que dar cierta libertad a sus personajes y al lector, cosa que es un margen que a mí me gusta. Entonces, bueno, creo que era una primera base y estoy deseando escuchar todo lo que tienes tú que decir, que eres la autora del libro, por supuesto. Y creo que va a ser más interesante lo que tú digas que lo que yo aporte, ¿eh? Así que bueno, todo tuyo, Ángela Martín, y te escuchamos. Pues lo primero, muchas gracias a mi selecto público. Muchas gracias a David por sus palabras y su presentación, a mis editores, Carlos y Alicia, y a la Casa del Libro. Y voy a comenzar hablando de la extrañeza que me produce siempre un libro cuando aparece bajo mi nombre. Es decir, yo tengo la sensación de que yo no lo he escrito. Este mismo pensamiento, casi estas mismas palabras, las he encontrado en un libro del antropólogo Claude Lévi-Strauss, donde dice: ni siquiera tengo la sensación de haber escrito mis libros. Por el contrario, siento que los libros son escritos a través de mí. Bueno, pues yo también tengo esa sensación de que los libros son escritos a través de mí, como si me atravesaran, es decir, como si yo fuese un medio a través del cual pasan las cosas. Entonces, dicho esto y establecida esta diferencia y esta distancia entre el instante de la creación, que es un tanto misterioso, y luego el yo social o el yo de la vida cotidiana, que es desde el cual yo puedo estar hablando en estos momentos, pues que me lleva a analizar la obra desde fuera, como un lector cualquiera, como si yo fuese un crítico o un profesor. De tal manera que si yo conociese algún impulso sublimado o alguna intención oculta que hubiese llevado a este autor a escribir el libro, pues eso yo no lo podría decir. Yo no podría ni quisiera decirlo. Y entonces me lleva a la reflexión de si los autores se llevan el secreto de su obra a la tumba. Es decir, lo mismo que me ocurre a mí. Tampoco dije el secreto de Asesinato en la Gran Vía, que no era lo que parece, si los autores se llevan el secreto de su obra a la tumba. Bueno, pues entonces, analizando la obra desde fuera, y para intentar filiarla dentro de la tradición literaria, pues dado que el personaje es un adolescente de 16 años, André Dreyou, natural de Marsella, que vive en unas circunstancias difíciles, que David también ha hablado de ello, la separación de los padres, la pérdida de trabajo de la madre, la pérdida de la casa, esto está muy actual con los desahucios, la caída de la madre en la bebida, él deja de asistir a las aulas del liceo en Marsella y se dedica en un principio a pequeños robos. Bueno, pues es una novela de personaje y es una novela de formación por la edad del protagonista, de aprendizaje, de formación, sí, de aprendizaje, de iniciación en la vida. Ahora, por estas circunstancias y el hallarse al margen de la ley, al margen de la sociedad, es una novela trasvasada, que la podemos considerar trasvasada al género negro. Novelas de formación o aprendizaje muy célebres serían, por ejemplo, la novela de Raymond Radiguet, El diablo en el cuerpo, un autor que vivió tan solo 20 años y dejó una novela muy buena. Otra novela sería Retrato del artista adolescente de Joyce, y otra novela también, vamos a recordarla así, El guardián entre el centeno de Salinger. Y el adolescente por antonomasia de nuestra literatura clásica no es otro que el Lazarillo de Tormes. En mi libro hay una cita también de Lázaro de Tormes. Lázaro de Tormes, por cierto, que es un antihéroe frente a los héroes de los libros de caballería. Entonces yo pregunto si también es un antihéroe mi personaje, André Dreyou, si también es un antihéroe. Y luego también preguntaría
aquí a los asistentes o a mis compañeros, si es el personaje y el protagonista más joven del género negro, es decir, de la novela negra, si es el protagonista más joven, 16 años. En este sentido, es una obra arriesgada. Es una obra, yo creo que valiente, y yo desde hace años, yo hoy no la hubiese escrito, yo soy menos valiente ahora que hace unos años, y es una obra arriesgada porque la delincuencia juvenil yo creo que es casi un tema tabú. Bueno, dentro de esta novela de formación o de aprendizaje tienen unas características, por ejemplo la rebeldía, por ejemplo también el cuestionamiento del mundo de los adultos y la extrañeza ante el mundo circundante, por ejemplo la soledad. Por ejemplo también el sentir como una pérdida y sensación de angustia, el dejar la etapa anterior y mucho más feliz de la infancia, el buscar un sitio en el mundo, el posicionamiento en el mundo a través de una tarea de servicio. Estas características las vamos a encontrar reflejadas en la novela, insisto, y no porque ese sujeto que hubiese escrito la novela o ese otro yo las hubiese tenido en cuenta, sino que al analizar, pues yo veo que se cumplen en el retrato que hago de mi personaje. Voy a leer, si no tengo tiempo me lo decís, voy a leer algunos fragmentos. Pues que para hacer también más viva la presentación. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Quién es cómo es este personaje? A mí me gusta, o a este otro yo, crear personajes vivos, personajes que se van haciendo conforme van teniendo unas experiencias, conforme van viviendo a lo largo de las páginas, de tal manera que yo voy detrás de ellos, yo no voy delante, yo voy detrás, yo voy viendo lo que ellos hacen, como un historiador que va detrás. Bueno, pues este personaje anacrónicamente es un lector infatigable. Hoy no, con las redes sociales y los móviles hubiese tenido suficiente. Aquí hay un anacronismo, es gran lector, es una persona sensitiva, nerviosa y no es un psicópata desampresivo como son los que yo creo que proliferan en las novelas de este género o en la realidad también. Bueno, pues voy a leer algunos fragmentos. Algún día se revelaría quién era en realidad. Un joven de vida oscura que quitaba horas a su sueño para leer novelas y libros de filosofía, aunque ahora vulnerase los principios sobre los que se asentaba la sociedad. Leo y leo todo lo que puedo. Me paso gran parte de la noche leyendo, hasta que se me cae el libro de las manos y los ojos se me cierran, hasta que, abatido por el sueño, no sé quién soy ni dónde me encuentro. No sé quién soy ni dónde me encuentro, después vamos a insistir en ello, porque habla del desconocimiento de los personajes y de ir haciéndose. Es un personaje rebelde, otra característica que no sé si he citado antes. Al fin y al cabo, se dijo, él era un proscrito, un rebelde que se hallaba en las antípodas del mundo de los otros, aunque eso no impedía que, siendo inteligente y esforzándose, llegase a ser más adelante útil a la sociedad. Esta tarea de servicio que incluso él, dedicándose al robo, él piensa que más adelante va a ser útil, va a desempeñar una tarea útil a la sociedad. A veces, otras veces, culpa a las circunstancias que le han forzado, esas circunstancias que hemos hablado de los padres, de la pérdida de la casa, la pérdida de trabajo, y que le lleva a abandonar las aulas del liceo y a ayudar a la madre, porque la madre ha caído en la bebida y al final la recogen el grupo de asistencia social, que ahora me parece que recibe otro nombre, trabajos sociales. Y entonces él quiere liberarlo además van también tras de él, también quieren quieren coger y tutelar a André. A veces, dice, Andrés se quedó pensando en ello. Su caso había sido un resultado de las circunstancias. Estas la habían empujado a aquello, sí. Él era una víctima de las circunstancias y a estas alturas aceptaba llevar aquella pistola como un instante más en la cadena. Bueno, el lector tiene que saber leer. La novela está escrita en tercera persona. Si estas circunstancias le fuerzan a llevar la pistola y además a dispararla, si las circunstancias avalan esto. Otro punto, el desconocimiento de sí mismo.
Pero él, ¿quién era en realidad? Él no era evidentemente Louis Crémaillon, que es el nombre que él da cuando él lleva a una tienda de compra y venta a vender los objetos que roba. Ni el joven de la Canebière, que es como le empiezan a conocer la prensa. Como tampoco André Dreyu, según le habían llamado siempre en la familia y era conocido hasta ahora en el liceo. Quien él fuese dependía de sus obras y de su trayectoria, y esta no había hecho sino comenzar. Esta estaba por hacer. Aquí coincide con Cervantes, cuando Cervantes nos dice cada uno es hijo de sus obras. Y esto de que la trayectoria tiene que hacerse, lo encontramos también en las novelas ejemplares no solo en el Quijote, en las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. Más sobre el desconocimiento de sí mismo. Su rostro era ahora un rostro vacío, marcado por las circunstancias y lo fortuito. Y aparece el leitmotiv del espejo. El espejo, que yo creo que tratan tanto los psicólogos, aquí tenemos un psicólogo, y ¿no? Los lacanianos, el espejo, a lo mejor después Alberto puede hablar algo de ello. Él dice, le dice a su enamorada, en realidad Marie, yo no soy el joven de la Canebière, ni quizá tampoco es André Dreyu, yo no sé quién soy, yo no soy yo. Y el poeta francés Rimbaud dirá, yo es otro. Quizá tan solo alguien que se ha dejado arrastrar por las circunstancias y alguien que te ha querido. El espejo. André contempló la cara grotesca y asustada de la mujer y se miró en ella como en un espejo deformado. De aquel rostro emanaba una pregunta, pero una pregunta absurda, cuyo sentido se le escapaba y que en cualquier caso no era la respuesta a su interrogante. Del mismo modo ahora, el espejo ante el que se contemplaba no le devolvía su imagen. La luna de un establecimiento le devolvió una imagen que de primeras no reconoció, se dice en otro fragmento. Los cabellos revueltos, el rostro sudoroso y enrojecido, los ojos cruzados por el aspaviento. Otra característica es la soledad. Nos recuerda a los personajes de Simenón, que están solos enfrentados a la realidad de la que huyen. Él la miró a ella, Marie, y vio también allí el abismo que le separaba de Marie de igual modo que de los otros. Estaba solo, infinitamente solo, alejado de todo y de todos. Hay que atender también a la evolución del personaje porque y además eso está implícito en la filosofía de la que después hablaré, del existencialismo, la evolución del personaje. Al principio es un personaje inocente y luego vamos a ver una pérdida gradual de la inocencia. Cuando con los primeros robos su ánimo no se había manchado con esos robos. Cuando dirigía su mirada hacia aquel mar, el azul mediterráneo, la sentía tan ardiente y pura que su ánimo quedaba impregnado por entero de aquella pureza. Después sí, va a sentirse manchado. Estoy manchado, nadie puede entender esto, nadie puede colocarse a mi lado, junto a mí, ni siquiera Marie. Desde este momento estoy solo y apartado de todos para siempre. Enfrentándose al mundo de los adultos, también se va a iniciar los dos temas, yo creo que son los principales de nuestra vida, que son el amor y la muerte. Y lo va a hacer con una profunda extrañeza. En el amor hay una verdadera pasión amorosa hacia Marie, que no es sino la novia de uno de los compañeros con los que atracan los cajeros automáticos. Por cierto, que esto de los cajeros automáticos, yo creo que lo descubrí antes, empecé a hablar de ello antes yo que la prensa. Cuando la prensa empezó a hablar de cómo perpetraban el robo en los cajeros, yo ya lo había ideado y además doy unos pasos, una fórmula. ¿Lo has practicado? No. Ya tardas. Eso no, pero... Luego, vamos juntos. Bueno, pues es la pasión. No se trataba de felicidad, de ser más o menos feliz. Era una fuerza todopoderosa, un impulso que le arrastraba el corazón y le arrasaba los ojos de lágrimas. Una tensión sobre la que él no tenía poder ni dominio. Una violenta desmesura. La conciencia de la muerte. Le dice la madre, no te van a seguir como a un condenado a muerte. Y él responde, quizás lo esté. Y entonces pensó que la muerte se había sentado sobre su corazón como si fuese una paloma.
Que Marie esté conmigo, dice en otro momento, y venga a verme a mi habitación, es como si viniese a visitar a un enfermo que le pudiese contagiar su enfermedad, el SIDA o algo parecido. Una enfermedad de muerte es la mía, y en este caso lo justo sería confesárselo. Por último, el sufrimiento. Ya hemos dicho que no es un psicópata desaprensivo. Se enfrentaba a un sufrimiento nuevo. Nunca antes había sufrido de ese modo, y si era un sufrimiento moral, también repercutía en el cuerpo. Le dolía el estómago, le sudaban y temblaba las manos y sentía palpitaciones en el corazón. Daría paso a ver el sustrato de pensamiento que puede estar presente en la novela. Para ello voy a citar en una entrevista que me han hecho, a ver si lo encuentro, que tiene que estar aquí. A ver, vamos a ver. Bueno, es una... no lo encuentro. Es una... sí, aquí está. En Periódicos Irreverentes, vosotros si lo recordáis, habla de que es una novela que trasciende su género inicial, dice el negro, para convertirse en una novela de pensamiento, en la búsqueda no solo de la resolución del caso criminal, sino también, que es lo más, yo creo que es lo más estándar, sino también en la búsqueda del proceso, de la acción-consecuencia que los actos llevan en su naturaleza. Y en este pensamiento, pues yo citaría la corriente existencialista, incluso como los compañeros, André y Antoine, son grandes lectores, dicen que son pickpocket, eruditos, dicen que el hombre tiene que inventar al hombre. Bueno, pues el existencialismo frente al quietismo define al hombre por la acción. Frente al determinismo, si los deterministas hablan de cómo nos han hecho a nosotros los hombres, los existencialistas cómo yo me hago a mí mismo. Los existencialistas subrayan los caminos de la libertad, la libre elección, en la que no cabe sino hacer el bien. Entonces, sigo con esto un momento. Los existencialistas piensan que el hombre está condenado a la libertad, que el hombre es responsable de cuanto hace. De que el hombre está siempre por hacer, estamos por hacer, tengamos la edad que tengamos, y cuando habla Sartre de que el existencialismo es un humanismo, lo considera así porque dice no hay otro legislador que el mismo hombre, que en el desamparo de cada uno de nosotros decide sobre sí mismo. La novela naturalista hubiese hablado de un determinismo. La novela de Zola, por cierto que Zola tiene una novela que se titula Los misterios de Marsella. Zola hubiese hablado del determinismo, de que este personaje está condicionado por la herencia biológica, la madre hemos dicho que ha caído en el alcoholismo, y por el medio social y las circunstancias sociales. De mi novela, de la novela de este sujeto que la ha escrito, yo creo que no se desprende esta lectura. Se desprende, por el contrario, de que cada uno es hijo de sus obras, de que nos tenemos que hacer a nosotros mismos, de que no estamos condicionados y que tenemos que circular no por el camino del mal, como me han preguntado también en alguna otra entrevista, sino por el camino de la libertad, camino de la libertad y la libre elección, en la que, repito, en la que no cabe sino hacer el bien. Otra cita que aparece también en las citas iniciales es de Pío Baroja. Pío Baroja escribe novelas de formación, como son la trilogía La lucha por la vida, y la primera de ellas, es la más conocida, La busca. También El árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia es una obra muy filosófica, por eso los últimos planes de estudio la retiraron la retiraron de segundo de bachillerato. Ya no se lee. Claro, pensaron que no. Y han retirado también, ¿verdad?, con la ley de este señor, han retirado la filosofía.
pues también retiraron el árbol de la ciencia. Entonces pensaron que era más ligera la busca. Bueno, la busca tiene un propósito testimonial, denunciativo y crítico, porque muestra la vida miserable del Madrid suburbial y proletario de la época y de la zona en torno al Manzanares, y habla de la miseria física y de la miseria moral. Entonces también habría en mi novela un propósito de denuncia de la marginalidad, pero dentro de un mundo globalizado, pues como dice el título, es el mundo entero el que pasa por Marsella. Otra gran influencia que está presente en esta novela y también en la anterior, en Asesinato en la Gran Vía, es el gran Dostoyevski y dos de sus obras, Crimen y Castigo y El Jugador. Especialmente Crimen y Castigo. Especialmente voy a leer unas líneas de Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo se dice lo siguiente: entonces necesitaba saber si sería capaz de trasponer el límite o no sería capaz, si tendría la osadía de agacharme para recoger el poder o si no la tendría. Escucha, cuando fui donde la vieja iba solo a probar. Para que lo sepas, ¿acaso maté a la vieja? A quien maté fue a mí mismo y no a la vieja. De esa manera me maté yo para siempre. Pero a la vieja esa la mató el demonio y no yo. Y entonces mi novela dice un compañero del protagonista: mi novela preferida es Crimen y Castigo. ¿Quién es Raskolnikov? Alguien que se atreve y roba y mata, aunque al final termina con Sonia, la joven ramera, aceptando el sufrimiento y el presidio en Siberia. Tras la descripción de su amigo, Andrés se vio un nuevo Raskolnikov. Al menos era de su misma estirpe. Aquel día había sufrido como nunca antes. ¿Haría referencia a Antoine a algo así? ¿Y sería posible sufrir aún más? Dostoyevski nos dice que del sufrimiento emana una idea. Los psicólogos también tienden a reducir el sufrimiento, pero Dostoyevski nos dice que del sufrimiento emana una idea. Y además, voy a leer otra cita, dice: todos hemos sufrido, el sufrimiento nos produce a todos temor, procuramos ocultarlo entregándonos a placeres y falsas alegrías, pero es el dolor más que el placer el verdadero resorte de la vida psíquica. Bueno, pues que esto lo diga un personaje adolescente es tremendamente anacrónico, tendría que pedir perdón por ello. Bueno, otra obra es El Jugador. El Jugador, que la ruleta, que es un juego especialmente, característicamente ruso. Dice: en este estado de cosas, la ruleta, la que consideraba un juego característicamente ruso, establecía una subversión o transgresión derivada del azar, dado que, dice Dostoyevski, en el Catecismo de las Virtudes y Méritos del Hombre Civilizado de Occidente hubiese entrado, casi como su punto principal, la capacidad de adquirir capitales. Del inspector Lavachet, que he hablado antes, David, con esa... Acrónimo, ¿no? Adrien André, sí, es muy interesante. Pues también en la revista Periódicos Irreverentes hablan de ello. Dice: cabe destacar la figura del inspector Lavachet, jefe del Departamento de Policía de Marsella y quien se encargará de la investigación. La segunda parte está centrada en este personaje y el ritmo, la sensación de profundidad y el peso de la vida que parece condenarle, su vida marital, el abandono de su esposa y su cotidianidad, y él hace una ecuación entre cuando él resuelve los asuntos, él es más feliz, resuelve los asuntos, y cita a Spinoza con más agilidad. Ahora está en un mal momento y eso hace que este adolescente al principio se le escape. Dice: hacen de él un atractivo en la lectura, un acierto y un punto donde el lector se siente atramado. Y por último, termino citando a Marsella. El entramado de las calles de Marsella es un escenario ideal para situar una novela de género negro. La autora, dice este periódico, nos lleva de la mano por las principales arterias de la ciudad, como la Canebière, la célebre y popular avenida, y nos presenta a un joven pickpocket, puntos suspensivos. Y termino entonces hablando de esta pasión que el personaje muestra por Marsella, porque él se sabe perseguido, pero él en ningún momento abandona el centro de la ciudad. Vamos a ver si está aquí. Sí. Cambiaría de hotel. Buscaría lo antes posible una habitación en otro lugar.
Incluso no había por qué alejarse del centro. El centro de Marsella era como el corazón de un cuerpo enorme y plural del que él formaba parte. Sus propias venas recibían sangre de aquel. Y Marsella no era solo Marsella, el mundo entero pasaba por Marsella. Bueno, pues muchas gracias a todos. El mundo entero pasaba por Marsella. Muy bien, Ángela, sería el momento, ¿no? A lo mejor si alguno de tus amigos Sí. o de gente que ha venido a verte quieren participar, pues seguro que hay respuesta para cualquier cosa. Yo quiero aprovecharme de mi condición y quiero abrir el turno de preguntas con dos. Has hablado de los personajes en tu obra, pero ¿qué importancia tienen las ciudades? Tanto en esta es evidente, hasta en el título señalas a Marsella, pero en la primera también, en Asesinato en la Gran Vía, ¿qué papel juega Madrid? Pues yo creo que es muy importante. Si no hubiese este enamoramiento que yo he tenido por Marsella, como he tenido por otras ciudades, por Lisboa, por París y ahora por otra ciudad muy bonita, que no digo el nombre para que no me la pisen, pues si no hubiese habido este enamoramiento y este afán de retratar y de escribir todo, no hubiese tenido lugar la obra. O sea que Marsella es un lugar ideal y es un personaje en la novela. Y la segunda pregunta, si estás de acuerdo con lo que ha dicho David y te consideras una escritora que va contracorriente. Absolutamente contracorriente. Yo tengo que, quizá pensé decirlo, pero hay cosas que no he dicho, que, bueno, hablando de este desconocimiento, pero lo que sí sé es que yo he intentado desde mi primera novela, que fue en el año 2000, Cenizas sobre un mar de agosto, incluso anteriormente poemarios como Caducidad de lo real, yo he intentado siempre la búsqueda de la verdad y el descifrar la realidad, porque la realidad, como nos decía Pessoa, es falsa, la realidad es siempre falsa. Hay un camino distinto, por supuesto que hay un camino distinto. El camino distinto es el de halagar el poder, es el del éxito y es la búsqueda del dinero. Son caminos distintos. Yo pues no gano dinero. No sé si alguien más quiere preguntar. Sí, yo quería aprovechar para que nos develases el secreto que has referido al principio, que decías que los autores se llevan el secreto de sus obras a la tumba. Es que eso no lo puedo yo decir. Bueno, aquí está, Ángela. Eso no lo puedo decir ni aquí. Es algo demasiado íntimo. Es algo demasiado íntimo. A lo mejor hablando con un psicoanalista, pues en el diván, tendida yo en el diván, saldrían a relucir una serie de cosas. Pero de esto habló mucho Freud en Psicoanálisis del arte, cuando dice que los artistas, en el terreno que sea, nos enfrentamos a los temas oscuros al inconsciente, al subconsciente, a la intimidad, a través de la sublimación. De verdad que yo he tenido que sublimar aquello, porque de lo contrario yo tendría que pensar, no sé, una palabra malsonante, yo qué sé, es que soy una sinvergüenza o algo así. Es decir, eso es algo, son instancias muy recónditas, que para mí incluso es doloroso. Esta novela la escribí hace 8 años. Yo no la hubiese, luego se la di a mis queridos editores y ha salido adelante, pero yo no la hubiese a lo mejor publicado por estas instancias recónditas. ¿Eso sería que tú has cambiado mucho desde hace 8 años, por eso no te reconozco? Porque yo antes, no solo es el paso del tiempo, evidentemente yo era antes más valiente, hoy no hubiese con ese desenfado a hablar de un personaje así, de esa trayectoria, yo no hubiese podido, yo creo, escribirlo hoy. No, yo creo que no hubiese podido. Pero ya digo, no solo porque la instancia que te lleva, o que a mí me llevó a escribir, es demasiado íntima, es demasiado recóndita. También quería preguntarte, hablas en algunas entrevistas que te han hecho sobre que es un camino hacia la libertad, sin embargo lo enfocas desde un camino hacia la libertad, pero pasando por el mal. Bueno, porque también he citado a Lazarillo de Tormes, que es el adolescente clásico. Lázaro de Tormes se equivoca, escoge un camino equivocado, y André Dreyfus se equivoca también. Sería un antihéroe.
escoge un camino equivocado. Por eso, bueno, yo no recomendaría esta novela a mis alumnos. Es decir, la tengo también secuestrada. Ángela, tengo la novela secuestrada. Yo tengo que hacer una observación, que a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero lo voy a exponer igualmente. Yo creo que no estoy de acuerdo en que André de Gius sea un adolescente. O sea, lo es porque su edad indica que es un adolescente, pero mentalmente, emocionalmente o por su experiencia no creo que sea un adolescente. O sea, la gran diferencia, has mencionado a Hodler Caulfield. El protagonista del Guardián del Trecenteno es un personaje que tiene un gran conflicto porque no quiere dar el salto a la vida adulta, porque quiere evitar a toda costa el salto a la vida adulta y asumir responsabilidades, mientras que André de Gius es una persona que ha asumido responsabilidades que no tendría por qué haberlas asumido y que lo ha hecho por un bien común. Mientras que el delincuente juvenil se enfrenta a las instituciones para imponer su subcultura, sea la que sea, este es un personaje integrado en el sistema que delinque por mantener el sistema. O sea, la contradicción de hacer el mal por un bien común, ¿eh? Y yo creo que en el fondo es un personaje muy adulto, mucho más adulto que su madre, porque su madre coge la botella y le sobra lo demás, ¿no? Es mi impresión, no creo que sea adolescente. Ah, pues es muy interesante. Todo esto lo recoge la grabadora, ¿no? Es mi opinión. El adolescente juvenil suele ser narcisista, suele tener fantasías de poder. André de Gius, cuando hace daño a una persona, no se siente fuerte ni poderoso, entiende el dolor que le ha hecho a esa persona, y eso es un punto de vista adulto. Sí, no lo he leído, pero había también otro punto donde hablaba de que él se sentía víctima de la propia violencia que infligía. Claro, pero esa empatía es propia de los adultos, no de los adolescentes, ¿no? Yo cuando estaba escuchándote estaba un poco analizando, entonces eres muy contradictoria lo que has dicho bajo mi punto de vista. Entonces es como si tú hubieras querido espantar tus propios fantasmas, ¿no? En este libro, porque reniegas de tu hijo un poco. No, de Pero mi hijo. dejarla descansar. Ah, de mi hijo. Ah, que reniego de mi hijo. Que me estoy asustando. Lo que he dicho. No, pero bueno. Es la idea que yo he captado. Bueno, no, lo que... No, porque claro, el mundo del escritor es un mundo muy hermoso, muy especial. Bueno, pero es que los escritores tienden a decir, esto lo he hecho yo, y esto todo está bajo mi dominio, y mi exposición no ha sido esa. Ya, claro. Lo he dicho casi, el escritor es un medio a través del cual pasan cosas. Entonces, lo que pasa es superior al yo de la vida, por supuesto, de la vida cotidiana, de la vida social. No, pues yo no me siento nunca forzada cuando escribo. No. Eso sería una contradicción. Fíjate, Ángela, te doy mi punto de vista. Sí. Yo he escrito muy poca ficción, menos ficción que tú, pero mi experiencia es que cuando yo he escrito algo, generalmente, o sea, es como todo el mundo, caemos en la incomprensión porque no todo el mundo nos lee con la atención que nos gustaría ser leídos, pero hay unas pocas personas que sí saben leerte. Y cuando alguien me lee a fondo y entiende lo que hago, me doy cuenta que los escritores en realidad muchas veces no somos conscientes de la capacidad que tienen nuestras palabras para producir cambios en los demás. Entonces, quiero decir que a mí me sucede que yo mismo releo cosas mías de hace bastantes años, digo, esto explica más cosas de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, a lo mejor no somos conscientes un poco, no sé quién dijo, la poesía es un arma, las palabras matan, las palabras tienen mucha fuerza, una fuerza simbólica, una fuerza de significado que a veces yo creo que se nos escapa, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí hay mucha fuerza, deberíais comprarlo, o si no, para ser coherentes con el libro, robarlo, que no importa. Antes los intelectuales existencialistas robaban los libros. Claro que sí. O quemarlos. O quemarlos también. Ay. Cervantes. ¿Cómo vamos a manera, ¿no? Porque el pirateo informático y esas cosas. Eso es muy cobarde, hombre. Claro que sí. Alberto. No el secreto, que ya quisieran, sino cómo eliges, es un adolescente. Me parece lo que te conozco, que es como una antítesis absolutamente comparado contigo. Dentro de que luego tendría otra cuestión de que habláis del mal, y si hablamos de existencialismo mal, me echa un poco lo del mal, a mí me incomoda un poco. ¿Qué es el mal y qué es el bien? En cuanto a los demás, por lo que habláis, yo he comprado el libro, no lo he robado, pero no lo he leído, claro, lo acabo de comprar. Pero
Sí, él no es, sí que habéis hablado del crimen y castigo, que es magnífica, es decir, él es víctima de sí mismo. Ya, pero ¿quién marca ese mal? Estáis hablando constantemente del mal sin determinismo, sin justificarle pero es un niño, tiene 16 años aunque se comporte como un adulto. Entonces, esas dos cuestiones me llaman un poco la atención. O sea, cómo eliges ese personaje, un adolescente, precisamente, y la cuestión del mal, ¿hasta dónde la quieres llevar? ¿Qué es eso del mal en este chaval? Bueno, pues la primera, ¿por qué escojo un adolescente? Yo he sido profesora durante muchos años, 30 más años, 35, muchos años. Y a mí el adolescente me interesa. Ahora sigo tratando en otra novela también adolescente y me resulta muy difícil porque se me escapa. Y también porque está en este momento de formación, en este momento de que insisto que estamos siempre, a cualquier edad nos estamos formando, pero en ellos todavía más. Entonces quizá escogí por eso el adolescente, y anecdóticamente yo tuve en un instituto, y ahí veo una compañera que también estuvo en ese instituto, pues un alumno que perdió, cuya madre perdió la tutela y pasó a ser tutelado por la Comunidad de Madrid. Entonces, anecdóticamente, esta anécdota de que los servicios sociales se hacen cargo de la madre, que también van detrás de él, de que él ya escapa no solo de la policía, sino en primer lugar de asistencia o de la ayuda esta social. Esta anécdota, yo tuve un alumno de hace años que le ocurrió. Eso por un lado, en cuanto, es decir, una anécdota, y unido a que me interesa el adolescente por esa etapa. Y además son muy complicados, los adolescentes son muy complicados, son rebeldes, cambian de carácter, a veces te quieren y otras veces no te quieren nada, es decir, ¿verdad? Los adolescentes son difíciles. Eso en la primera pregunta. En la segunda, el mal. Bueno, pues si hay que escoger los caminos de la libertad, también hay que enfrentarse a la libertad de los otros, no se puede matar. No, el matar es el gran tabú, no se puede matar en ningún momento. Es decir, ni se puede. Por eso al principio, cuando hace pequeños robos, él considera que no se ha manchado, que su corazón no se ha manchado, que sigue siendo inocente. Es después, cuando aquello ya se asusta, hay cosas que ocurren sin una voluntad, que le sobrevienen, y entonces él se asusta y ya comienza a sentir, él mismo se siente manchado, y él mismo se considera víctima de esa violencia que causa. No sé si aquí alguien pudiese hablar más o tu opinión, Alberto, sobre el mal. ¿Tú qué opinas? No, estoy de acuerdo con respecto al mal. Era más un mal visto desde la sociedad, es decir, sin un determinismo desde la sociedad marca lo que está bien y está mal. Necesariamente estoy de acuerdo con lo de la muerte, por supuesto. Con lo que él sea víctima, por supuesto, puede haber un determinismo, puede ser víctima de su propia violencia, pero tiene que asumir las responsabilidades tanto psíquicas como sociales de sus actos, esos de Bueno, la literatura se tiene que enfrentar a los grandes temas. Y el género negro, que a mí por eso también a mí me ha interesado, porque habla de la muerte, que es el gran tema, es la puerta que nos queda por abrir, el gran tema. Habla de la muerte, habla del bien y del mal, los caminos, y por tanto del análisis de la circunstancia social, permite ese análisis de la circunstancia social. Y luego otro factor que a mí también me ha interesado en el género, que es esta estructura cerrada, que permite pues hilvanar personajes, acciones, secuencia, y a mí desde el principio pues me facilitó. Otras novelas mías han empezado por el final, como Ningún camino de flores, en la que estuvo presente David en la presentación, o Ceniza sobre un mar de agosto. Es decir, esta estructura cerrada a mí me ha sido muy cómoda para comenzar a escribir. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más?
Sí, no sé si... Sí. Bueno, yo voy a insistir en algo que ya habéis comentado, ¿no? Yo creo que es el aspecto más delicado de la novela, ¿no? Que es el tema de la libertad, de la elección, de hacer camino, del mal, etc. Yo creo que el personaje es muy poliédrico, muy complejo, muy lleno de claroscuros. Yo no comparto exactamente que sea un sujeto maduro y empático. Yo creo que es eso, pero que también es un poco psicópata, ¿no? Porque hay escenas, especialmente cuando mata al viejo en la librería, en la que realmente se recrea, ¿no? Se repite, lo golpea, le viene matándolo. Eso es un rasgo como muy psicopático. Yo creo que hay la empatía de ella por su ausencia. Es un masculino sádico de goce, ¿no? Con eso, ¿no? Claro, esto en un contexto de un chaval que crece en un ambiente pues, lleno de carencias, ¿no? Prácticamente es la única salida que tiene, el único modo de vida, o sea, que es que no se le puede quitar, lo que hay que hacer es cambiarle el ambiente, ¿no? Es que es así, ¿no? Entonces están las dos cosas, ¿no? Por una parte, yo creo que un aspecto de responsabilidad penal, etcétera, que ahí es ineludible, y por otra parte, claro, que es que está realmente condenado a hacer eso porque el medio le obliga a eso. Y yo creo que eso no es determinismo biológico en el sentido de Zola, es determinismo social, ¿no? Que es diferente, pero el biológico no tiene salida, y el otro sí tiene salida, eso no es un problema social, ¿no? Completamente distinto, ¿no? Y Zola, ciertamente ahí, yo creo que fue muy puntero, denunció, pero ya poco después de él, en nuestro país, Galdós, y otra gente ya denunciaron eso, de que fueron más allá, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que no era un determinismo biológico, sino social, ¿no? Y están una tarjeta de una serie de cosas en las que uno pues, pone el dedo en la llaga y ve muy claro que es esto, ¿no? Y una última consideración es, bueno, yo creo que los ecos de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, que los ha citado aquí son evidentes, ¿no? Pickpocket, Bresson. He olvidado citar a Pickpocket, la película de Bresson. Es una versión de Crimen y Castigo, muy bressoniana, preciosa, ¿no? Especialmente el final es el mismo final de la novela, ¿no? Es la redención a través de la culpa de lo que decías, ¿no? Esto es muy de Dostoyevsky. Dostoyevsky es un autor cristiano, ¿no? Hasta la médula, hasta la esencia, ¿no? Entonces Dostoyevsky quiere transmitir esta idea de que el sufrimiento redime y uno puede alcanzar, hacer camino, liberarse, etc. ¿no? Bueno, pues que es una visión, yo creo que al margen de ser creyente o no, pues muy válida, ¿no? Y en este personaje hay mucho de eso, ¿no? Es un personaje muy de pickpocket, ¿no? Muy de pickpocket, muy de Raskolnikov. Esta chica que recuerda un poco, ¿no? Se llama Silvia, ¿no? ¿Cómo se llama? La novia de Raskolnikov, Sonia. Bueno, recuerda un poco a la Sonia, ¿no? De Crimen y Castigo, ¿no? La prostituta aquella, ¿no? De Crimen y Castigo. Entonces, bueno, pues yo creo que bajo mi punto de vista es esto, ¿no? Un personaje muy poliédrico, lleno de claroscuros, más que con determinismo biológico, con determinismo social, y que enseña mucho, ¿no? Enseña mucho. Yo no, es decir, el determinismo social, es decir, yo no lo veo así. Es decir, ya incluso Galdós respondió a ese naturalismo del francés de Zola, hablando y además habla en uno de los capítulos, no sé si es el capítulo 6 de la segunda parte de Fortunata y Jacinta, y él hablaba de un naturalismo espiritual. Porque decía no se puede obviar el componente espiritual en el hombre. Yo no estoy a favor de ese determinismo social. Si no se está a favor, es que es lo que hay. No, pero ¿Estás lleno de carencias? No, pero Hegel dice... No, pero Hegel dice que la circunstancia le ponen en su mano una pistola y que él tiene que disparar esa pistola. Nadie le dice, ni no hay ninguna circunstancia social que diga que tiene... Yo hasta ahí no. Yo, si se me permite, creo que Sartre tiene una frase muy esclarecedora que es: el hombre no es, sino que él hace con lo que han hecho de él. Es decir, hay por supuesto un condicionamiento social y demás, pero ese condicionamiento no es una determinación absoluta, y el propio personaje André de Giux decide desde el momento en el que acepta esa determinación social, porque él podría haberse evadido de su circunstancia, podría haber tomado el camino fácil, haberse evadido el camino de libertad y haber aceptado los recursos sociales, pero él en el fondo acepta delinquir como una decisión que él toma no solo para el bien común, sino para el bien de su madre. Es decir, que esa especie de lacra que le viene de poner la pistola encima es consecuencia de esa decisión que libremente toma de ayudar a su madre, etcétera, de comprometerse, y que él está condenado a la libertad, y esa condena no es producto de una condena social, de una determinación, sino que es condena de aceptar las consecuencias de la decisión que uno toma.
por supuesto, es ese no evadirse de la carga moral y ese ayudar a la madre lo que le conduce a matar y demás. Pero, por supuesto, eso es una condena, una consecuencia de una decisión que él tomó libremente. Claro, porque al principio sí piensa con un dinero rescatar a su madre y ayudarla y pagar el hostal en el que están los dos, pero luego con el dinero él compra un broche de oro o algo, ¿verdad?, semejante a su enamorada. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por haber asistido a esta presentación y ahora tienen la oportunidad de que la autora les firme los libros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.